Dice de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Salmos capítulo 82, versículos 3 y 4. Si ya lo tiene, lea conmigo y dice así: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Versículo 4. Librad ¿a quién? Al afligido. Otra vez, librad ¿a quién? Al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Tome su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. En esta oportunidad le quiero pedir su atención unos minutos para meditar en la palabra del Señor. Primeramente yo quiero tratar con usted este tema, la ley de la libertad. Ese es nuestro tema, la ley de la libertad. Yo quiero decirle que yo me recuerdo que cuando empezó a llegar el Evangelio del Señor a nuestra familia, y no solamente a nuestra familia, sino a toda la gente que vivía en aquel lugar de donde nosotros venimos, nos dimos cuenta inmediatamente que llegaba un evangelio lleno de poder. Nosotros vimos a borrachos ser liberados, y borrachos de aquellos empedernidos, ¿verdad? Podemos mencionar nombres. Nosotros cuando niños nos dimos cuenta, incluso no sé si los hermanos que están aquí, que pertenecen a mi promoción, ¿verdad?, se van a recordar o no fueron testigos. Yo sí fui testigo de un hermanito, el hermano Ricardo, se van a recordar ustedes, ¿verdad?, cómo era de borracho él. Tal vez me va a escuchar, pero no estoy mintiendo, es la verdad. Una persona perdida, hermanos, era músico del mundo, y usted lo miraba cada vez perdido totalmente. Y me recuerdo que en una oportunidad él estaba en una parte de una calle empedrada, imagínense, empedrada, ahí se cayó de borracho, se quedó boca abajo, así, hacia abajo, y iba pasando un señor y dijo: este muchacho se va a morir ahí, se va a ahogar de borracho, y nadie le hizo caso. Yo me recuerdo que pasó por ahí el pastor de aquel lugar, de la iglesia a la que pertenecía mi mamá, y lo levantó, lo evangelizó, y ese era el momento que el Señor tenía para este hermano, porque yo me recuerdo que el Señor lo libertó, hermanos. Él recibió al Señor y yo me quedé mirando, yo estaba escuchando, yo fui testigo ocular de eso. Cuando él recibió al Señor, se levantó, ya no estaba más borracho. O sea, eso a mí se me quedó grabado. Imagínense cuántos años eso, cuántos años que sucedió eso. Todavía lo tengo tan fresco en mi memoria. Me recuerdo que este hermano, ya hermano en Cristo, se levantó, caminó, y a la primer persona que encontró, también recuerdo quién era un anciano de ahí de la finca donde nosotros somos o venimos, y inmediatamente aquel hermanito, que todavía estaba todo sucio, su camisa manchada de sangre porque estaba golpeado, y me recuerdo que lo empezó a evangelizar a ese señor, a ese anciano. Se rió aquel anciano y le dijo: tú me vas a hablar de Dios a mí, mira cómo estás borracho, le dijo. Y aquel hermano le dijo: no, estaba borracho. Desde ahí, que yo sepa, no se volvió al mundo, ¿verdad? Nunca regresó al mundo ese hermanito. ¿Saben por qué? Porque el evangelio no es otra cosa sino el portador de la ley de la libertad para la gente. A ver, no sé si me está entendiendo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levante su mano. Muy bien. Usted entonces es una persona libre para la gloria de Dios. ¿Cuántos son libres, hermanito? Bueno, gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey, porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Bueno, yo tuve la libertad de citar, hermanos, al hermano, el nombre del hermano, porque finalmente es cierto lo que estoy diciendo, es el testimonio. Todavía está el hermano por ahí, creo yo, ¿verdad? Incluso él fue llamado al pastorado, y de ahí pues más no sé de él, pero lo último que supe que sí sigue
en los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces no es otra cosa sino el testimonio que él fue libre. Fue libre. El llamado al evangelio es este: defender al débil y al huérfano, y no tanto hablando, hermanos, físicamente, no tanto hablando consanguíneamente de que este niño no tiene su papá que lo reconozca, es un huérfano, ¿verdad? Se murió su papá o desapareció su papá. No necesariamente de ese tipo de huérfano está hablando aquí, sino de aquellos, si no tienen a Dios, por supuesto, no tienen al Padre creador de todas las cosas, ¿verdad, hermano? Entonces, defender al débil, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado. Este es el llamado de la iglesia, hermanos queridos. Este es el llamado de la iglesia. Pero alguien que está cautivo no puede libertar a otro. El que puede libertar a otro es el que es libre, el que tiene completamente la libertad espiritual y moral de poder ayudar a otras personas. Amén, hermanos. Entonces, escúchenme bien, por favor. Este es el llamado de la iglesia. La iglesia tiene ese llamado. Cada persona que tratemos, de cierta manera, tiene que sentir que desde que está tratando este aleluya conmigo, las cosas en mi vida están mejorando, están cambiando. Eso debe decir la persona. Eso debe decir la gente. No sé si usted logra comprender hasta ahí. Pero vamos a leer otra vez con mucha atención Salmos 82, versículos 3 y 4. Dos versículos nada más para que pongamos mucha atención. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Versículo 4. Librad al afligido. Oiga eso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. O sea, es una persona a quien hay que librar, es una persona que está cautiva, es una persona que está aprisionada, es una persona a la que hay que romperle sus cadenas. Y aquí tenemos que meditar en lo que habla los evangelios acerca de el endemoniado gadareno. ¿Lo han leído en la Biblia, hermanos? ¿Lo han leído en la Biblia? ¿Alguna vez lo han leído? Bueno, dice que el endemoniado gadareno, escúchame bien, estos son ciertos detalles que tenemos que poner mucha atención. Que para poderlo medio tranquilizar, lo tenían que atar con grillos y con cadenas. Ahora, las cadenas usted se los figura rápidamente, pero los grillos era una especie de cadenas, creo yo, como los que se usan, las cadenas que se usan para alar un tráiler o una carga muy pesada, ¿verdad? Imagínense. Y dice que rompía esos grillos y esas cadenas, ¿verdad? Vivía en los cementerios. O sea, lo que la Biblia dice en Lucas pone, hermanos, a un hombre que en realidad está cautivo. Vivían. ¿Quiénes vivían en él, hermanos? Lo han leído, porque tenemos que entender la palabra. ¿Quiénes vivían en ese hombre? ¿Por qué tenía tanta fuerza? Una legión. ¿Y cuántos demonios es una legión? ¿Quién sabe? De 7 a 12 mil demonios. De 7 a 12 mil demonios. Esa es una legión. Imagínese usted. Entonces por eso rompía las cadenas. Ahora, nadie podía contra ese hombre. Nadie podía nada. Pero el Señor Jesús llegó. Acuérdese, llegó a Gadara, desembarcó ahí. Y dice la Biblia que al nada más el Señor pisar aquel terreno, el endemoniado clamó, empujado por los demonios: ¿qué tienes contra nosotros, Señor Jesús? ¿Has venido aquí para atormentarnos? Oiga, al nada más acercarse Jesús, el demonio ya no se sintió bien. Aquella legión de demonios ya no se sintieron bien. Dijeron: ¿has venido para atormentarnos? Y Jesús, bueno, le voy a cortar aquí la cuestión. Dice la Biblia que el Señor Jesús reprendió a aquella legión. Ellos pidieron un cuerpo. Señor, mándanos a un cuerpo. Este es otro tema, hermano, que los demonios viven en la oscuridad, viven en donde hay, vamos a decir, soledad. Tenga cuidado con la soledad, tenga cuidado con la depresión, con el estrés, tenga cuidado. El diablo, los demonios anidan en esos
en esos sistemas de vida, en esos ambientes de vida. Hay que tener mucho cuidado. ¿Está comprendiendo? ¿Están comprendiendo, hermano? Es un consejo. Mire, cuando usted tenga problemas, por favor no se encierre. No se encierre, no esté ahí y no le pega el sol todo el día. Eso es muy malo. Esos son ambientes que los demonios apetecen mucho. Entonces dice, oye, no nos envíes allá al abismo, danos cuerpos, a ver, mándanos a ese hato de cerdos, danos licencia para ir ahí, porque tenemos que vivir en alguien. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado. El asunto es que el Señor reprendió esa legión de demonios, el hombre fue libre. Ese es el testimonio. A ver, ¿está entendiendo? Ese hombre fue libre. Dice que la gente se admiraba porque lo miraban ahí sentado y tenían miedo y les decía a la gente, no, ya no es el mismo, ya está en su juicio cabal, ya está en su juicio cabal. Entonces el que ha sido libre ya piensa bien. ¿Cuántos ya piensan bien, hermanito? Antes uno pensaba cualquier cosa, ¿o no, hermano? Cualquier cosa usted la pensaba, usted decía, bueno, pues es mi vida, yo decido qué hacer. Pero no, cuando usted es libre, está en sus cabales, es decir, Dios dirige su vida, Dios le da ciencia y sabiduría para poder caminar en esta tierra. Muy bien, entonces vamos a pasar de ahí. Quedemos muy claro porque estamos iniciando nuestro tema. La iglesia, que somos nosotros, todos, tenemos un llamado. Nuestro llamado es a libertar a los cautivos. ¿Está comprendiendo? Libertar a los cautivos. Esta es la misión de la iglesia. Cada alma, hermano, que venga a este recinto debe gozar de la bendición de Dios, debe gozar de la libertad espiritual, debe sentir, al nada más venir a este lugar, siento la libertad de parte del Señor. Dice, gloria al Señor, hermano. Bueno, entonces, yo quiero decirle algo muy interesante que le voy a mencionar aquí. La iglesia, por supuesto, ha recibido precisamente esta ley de la libertad que debemos de ministrar, hermanos. Debemos de ministrar esta ley de la libertad a la gente. Y como dice el versículo que hemos leído, versículo 4, Salmos 82, 4, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Esta palabra librar o librad quiere decir escapar, quiere decir, escuche eso, dar a luz. ¿Por qué razón quiere decir dar a luz? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo yo puedo libertar en el nombre del Señor a una persona? Usted lo trae, por ejemplo, a la iglesia, y para que sea verdaderamente libre, usted tiene que trabajar, tiene que ministrar a esa persona de tal manera que se entregue al Señor, y solo naciendo de nuevo al entregarse al Señor es que esa persona puede ser completamente libre. A ver, ¿está claro, hermanos? A ver, no sé si me está entendiendo, pero es dar a luz. Eso quiere decir llevarse a salvo, entregar, escapar. Bueno, para que se forme la idea, ¿cómo lo voy a librar? Voy a hacer que se entregue al Señor. Voy a hacer que reciba al Señor, porque no creo que después de tener una experiencia con el Señor, esta persona sigue igual. Ahora, yo creo que esto en alguna oportunidad se lo he mencionado aquí en esta iglesia. Hay un tremendo problema, hermanos. Escuche, hay un tremendo problema. Dentro de la iglesia del Señor a nivel general, a nivel mundial si usted quiere, el problema es cuántos cristianos todavía, después de tantos años en su iglesia, siguen diciendo, hermano, es que yo no puedo cambiar. Hermano, yo no puedo cambiar. Yo quiero decirle, ¿habrá algún párrafo de la Biblia que diga que usted tiene que cambiar con su fuerza? ¿Puede hacer algo usted por su propia vida? Según la palabra. No. Es más, oiga lo que el Señor dice. Para querer hacer lo que hacemos en la obra, en la iglesia, la gente que trabaja en el ministerio, y me van a oír hermanos y hermanas que trabajan con nosotros, lo van a saber.
que se dedican a la obra, que hacen la obra, que tienen su tiempo, sus riñones en la obra. Esto no puede ser si no es el Señor, porque dice que Él es el que pone. ¿Qué dice la Biblia? Él es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Él es el que produce. Por ejemplo, ¿cuántos sienten deseos cuando llega la hora de congregarse? ¿Cuántos sienten deseos de venir y congregarse? No se preocupe, levante su manita si usted dice: yo como deseo el culto, hermano. Desde mi trabajo yo ya siento el deseo. En mi casa yo ya siento el deseo. Y si estoy atrasado por ahí, pues me desespero porque siento el deseo. Fíjese que eso sería lo más normal. Lo anormal sería que usted no tenga deseos. Porque acuérdese qué dijo el salmista. Aquel hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué dijo con relación a la congregación, hermanos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero dijo también: yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Otro salmo donde él dice, Salmo 82, creo que también lo va a decir, Salmo 84, donde él dice: mi alma anhela. ¿Quién sabe lo demás que sigue del versículo? Ardientemente los atrios del Señor. Ahora, ¿por qué pongo ese ejemplo? ¿Quién es el que pone ese deseo ardiente en David de estar en los atrios del Señor, hermanos? Hermanos, ¿me oyen? ¿Quién es el que pone en el rey David ese sentir? ¿Quién produce en David ese sentir? ¿Ah? El Señor, correcto. Es Dios. Eso no es algo que yo me pueda fabricar. Si por mí fuera, ¿saben una cosa? Es más, yo no estuviera aquí, hermanos. Estuviera por allá tranquilo, tal vez en un lado, y se acabó. Pero es que el Señor pone el sentir, produce el sentir. ¿Sí me comprende? Pero este sentir no se desarrolla en el que no es libre. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, hermanos, escuche, la iglesia debe captar esta idea. Cada uno de nuestros miembros debe de recibir esa ley de la libertad, debe sentir esa hambre de Dios, debe acercarse, que desde que recibió al Señor va a sentir eso en lo profundo de su corazón. ¿Estamos comprendiendo? Muy bien, vamos a leer en Mateo capítulo 10, versículo 1, y luego vamos a ir al versículo 5 al 8. Mateo capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer primeramente ahí, luego versículos 5 al 8. Cuando lo tengan, digan amén y vamos a leer todos. Evangelio según Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Bueno, lean conmigo para que esto se oiga bonito y que el pueblo sepa que estamos alegres. ¿Cuántos están alegres escuchando la palabra de Dios? Bueno, ¿nos está hablando el Señor, hermanos? Amén. ¿Nos está hablando o no nos está hablando? A todos nos está hablando. A mí me está refrescando esta idea el Señor. Estoy aquí parado y debo ministrar esa libertad para usted que está aquí. ¿Me está entendiendo? Muy bien, leamos. Dice Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué dice ahí en su Biblia? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí quédese. Oiga nada más. Ahí es cuando el Señor escogió, hermanos, a aquellos 12. Los escogió y les dio autoridad. Escúcheme bien, les dio autoridad. Reciben la ley de la libertad de ellos. Digo el Señor: vayan y sanen a los enfermos, limpien leprosos, reprendan demonios. Y bueno, Él dijo: vayan y barran con todo lo que está estorbando a la gente. Ese es el llamado de la iglesia, hermanos.
Ese es el llamado de la iglesia. Así es como debemos nosotros de mirar lo que el Señor dice en su palabra. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, les dio potestad, dice otra versión. Les dio poder, les dio el documento que les autorizaba. Vayan y hagan esto. El demonio se va a parar frente a ustedes y va a decir: ¿en nombre de quién vienes? Bajo el título de quién vienes, quién te envía o quién eres. Y ustedes, dice el Señor, saquen el documento que les autoriza, el documento que yo les doy. Esa es la misión de la iglesia del Señor, hermanitos. Ministrar ese tipo de libertad para la gloria y honra del Señor. Yo me he preguntado y lo sigo haciendo: ¿por qué en la iglesia ha dejado de suceder eso? Usted dirá: hermano, pero sí sucede, pero no sucede como antes. Hay que ser honestos. No sucede como antes. Lo que yo le estoy platicando, nosotros vimos en nuestra niñez borrachos ser libres completamente, que nunca más volvieron a probar el licor, ¿verdad? No andaban trastrabillando ahí, hermano. Los salvaba el Señor y los salvaba, los levantaba de una vez, hacía obras grandes. Y yo creo que la iglesia ha dejado en mayor número, ha dejado de ver esos milagros, porque algo está sucediendo. Porque la iglesia ha dejado de usar esa autoridad, ha dejado de usar ese documento de la ley de la libertad que el Señor puso en sus manos. Imagínense que a los enfermos, antiguamente solo se le daba una orden al enfermo a que se levantara. No andaban todo el día ahí, hermano, luchando con el enfermo. No, una sola vez el Señor les dio autoridad, les dijo: vayan, levanten paralíticos, abran los ojos de los ciegos, suelten la lengua de los mudos. Y la Biblia habla, dice que Pablo o Pedro en cierta oportunidad iba pasando y había muchos enfermos, escuchen, muchos enfermos en las calles, y con que solamente pasaba la sombra de Pedro, la gente se iba levantando, los paralíticos se iban levantando. Esa era la autoridad que Dios le había dado. Y dice que en una oportunidad también iba pasando por ahí y había un paralítico. Y dice la escritura que Pedro vio que aquel enfermo tenía fe para ser sanado y solo le dio una orden. Y le digo: fulano de tal, ponte sobre tus pies y anda. Y se levantó el hombre. Una sola, hermano. Esa es la autoridad. Yo creo que algo está pasando en nosotros como iglesia. O nos acomodamos, o hemos dejado de darle al Señor la libertad que use nuestras vidas, que Él se manifieste, o que si lo hizo en mí, que lo haga en otras personas. Esto es interesante. Entonces, veamos lo que dice versículo 5. Estoy en Mateo. Ahora versículos 5 al 8, lea conmigo ahí, Evangelio según Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8, dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire esto, versículo 7. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos. Es una orden. Es una orden. Es parte del oficio de la iglesia en general. Aquí no habla solo que el pastor tiene que ir a orar por los enfermos. No, Señor. Todos los miembros debemos, todos, desarrollar esa autoridad. A ver, ¿estamos comprendiendo? Sanad enfermos, limpiad leprosos. Oiga esto: resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. En otras palabras, da lo que ya se te dio. Al sanar enfermos, estás sanando con el poder que ya se te dio.
Y yo quiero decirle, hermano, escuche, hay personas que tienen hermosos dones de parte de Dios, pero como no los ejercen, acuérdese aquel dicho, dando es como se recibe. Si no ministramos esto, si usted nunca se atreve a orar por un enfermo, si usted nunca se va a atrever a ministrar a otra persona, hermanito, no se desarrolla ese don que Dios le ha dado. De gracia recibisteis, da de gracia. Cuando usted da, el Señor le va a dar más a usted. Ahora, hay otra cosa, escuchen, hermanito. Al enemigo le encanta este tipo de ignorancia en el pueblo de Dios. Estoy enfermo, no puedo hacer privilegios, yo no puedo ayudar en nada, no puedo ir a la iglesia, yo no puedo nada, estoy enfermo. Y yo le quiero decir que es al revés. Es al revés. Cuando uno está más limitado físicamente, es cuando uno más debería de servir al Señor. A ver, no sé si lo entiende. Por ejemplo, me voy a basar en la Escritura. Hemos leído mucho de Job, ¿o no es cierto? ¿Ha leído usted de Job? Tanto sufrimiento. Durante 42 capítulos, Job estuvo no criticando a Dios. Él nunca ofendió a Dios en ese sentido de que él no aceptara lo que Dios le estaba permitiendo en su vida. Pero humanamente, moralmente, él sí se sentía como que pues Dios no le respondía, pero no estaba diciendo que Dios no existiera. ¿Cómo explicar eso? Humanamente hablando, y Dios sabe eso. Durante 42 capítulos usted encuentra, oh Señor, mira, mis amigos dicen que yo estoy así, pero tú sabes, Señor, si tú vienes contra mí, pues me voy a morir y se acabó, Señor. ¿Por qué no? Mejor mi mamá me abortó y ya se acababa todo, yo me hubiera muerto y se acabó, Señor. Pero no. Pero usted ve que Job recibe de Dios la respuesta. Y no le dijo Dios, oye, yo te voy a sanar. Es curioso cómo trabaja Dios con sus hijos. A ver, ¿me está oyendo? Le voy a dar la clave al que está enfermo, le voy a dar la clave por la palabra. Si no me entiende, pues ya no sé cómo más decírselo. ¿Cuántos quisieran la clave de parte de la palabra? Job se está cayendo a pedazos. ¿Sí lo ha leído en la Biblia? ¿Lo han leído, hermanos? Se está cayendo a pedazos. Se está pudriendo. Y Dios le dice, ¿sabes? Ve a orar por tus amigos porque ellos están enfermos. Job pudo haber dicho, Señor, pero ¿cómo? Manda a alguien que esté sano, según nosotros. El que debe servir a Dios debe estar sano. No, fíjese que no. Si Dios le dio poder y le dio autoridad, ¿a poco usted va a estar más enfermo que aquel por quien usted va a ir a orar porque Dios le envió? Y Job fue a orar por sus 3 amigos. ¿Y en qué momento fue sanado, cree usted? Dios le dio la orden, ve y ora por tus amigos, por aquellos 3 que te han criticado y cuánta cosa, pero están enfermos, ora por ellos. Mi pregunta es, ¿en qué momento cree usted que Job fue sanado? Hermanos, ¿me están oyendo? Si no me contesta, voy a hacer las preguntas por nombre, uno por uno. ¿En qué momento fue sanado Job? En el momento en que oró por sus amigos. Dios sana a sus amigos y lo sana a él. Esa es la ley de la libertad. Dios te dio la orden a ti, hazlo. No tienes que limitarte, no tienes por qué extralimitarte y decir yo no puedo. Si Dios te envía, si Dios te pone las personas ahí, yo lo he dicho, ¿por qué los miembros dicen, fíjese que usted tiene mucha necesidad, pero lástima que mi pastor no está, fíjese que está de viaje?
¿verdad? Lástima que no está el pastor. Él es el único que puede orar por usted. No, hermano, no es así. Dios levantaría muchos hombres y mujeres si el pueblo ministrara, porque como pueblo de Dios tenemos esa autoridad. ¿Está comprendiendo? Bueno, entonces por favor hay que tomar en cuenta eso. Mire lo que el Señor dijo: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino, bueno, versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Este es otro punto al que la iglesia fue llamada, hermanitos. La iglesia no tiene por qué estar predicando y enseñando un cielo subjetivo. Es decir, un cielo que no es tangible. Yo no lo puedo tocar, no lo puedo gozar. No, eso es hasta el cielo, hermano. No, disculpe. La iglesia debe traer el tercer cielo aquí a la tierra, hermanito. ¿Por qué no hay eso? A ver, ¿me está entendiendo? Hermanos, ¿me están oyendo? Amén. Nosotros hemos visto la mano poderosa del Señor y también hemos visto, hermanos, cuando de pronto la iglesia se va alejando de ese principio. Se va alejando de ese principio. Yo le digo a los hermanos en la apertura, el de la apertura no hable mucho. Deje que ministren los de la alabanza, y los de la alabanza no hablen mucho. Canten, adoren, canten, no se detengan. Bajen el tercer cielo acá, para que cuando venga la palabra haga el trabajo, porque el terreno está preparado. O sea, aquí aprendemos mucho, hermanos. ¿Entendemos? Entonces, lo que estamos mirando aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje de la iglesia. El reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, hay una sucursal del cielo en la tierra. Trompeta final debe ser una sucursal del cielo, aquí en la tierra, aquí en San José. Este es el punto de vista. No es que venga y cantemos a un cantito y a ver cómo le hacemos y gloria a Dios, amén, vayan a dormir, hermanos, se acabó. No, disculpe. Cada uno de los que venimos aquí debemos de sentir de verdad, hoy fue un culto glorioso. Y de hecho, ¿quién es el primero que está en el culto? Yo sé que usted va a decir, bueno, pues algunas veces nos han dicho que el primero que llega es el diablo. Sí, pero ahora yo hago la pregunta en un sentido bastante espiritual, conforme la Biblia lo manda, hermanos. ¿Quién es el primero que está aquí en cada culto? El Señor, ¿verdad? Porque Él dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estaré yo. A ver, en cada culto, fíjese que dice 2 o 3. Hoy fuimos solo 4, dice. Como diciendo, hoy no estuvo el Señor ahí porque solo había 4. Pero dice, donde estén 2, de 2 para arriba. Por eso cuando venga, pues trate de venir acompañado de alguien. No vaya a ser que les toque a los 2 nada más. Y para que se cumpla la palabra, pues entonces sean 2, de ahí para arriba. Estuvo el Señor. Eso quiere decir, el cielo está ahí. ¿Por qué? Porque el Señor ya está. Él ya se hizo presente. ¿Comprendemos la palabra? Bueno, pasemos a algo más, hermanos. Leamos Lucas 10, 18 al 20. Sigamos viendo la autoridad de la palabra que está en la iglesia. La ley de la libertad en la iglesia. ¿Qué dice ahí, hermanos? Evangelio según Lucas capítulo 10, versículos 18 al 20. ¿Lo están buscando? Hermanos, ¿lo están buscando? ¿Ya lo hallaron? Le voy a invitar a que leamos juntos, porque de veras sí quiero que estemos en un solo sentir. ¿Ya lo tienen? Leamos. ¿Qué dice?
Ahí en Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos 18 y 20 al 20. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, ¿qué dice su Biblia? Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, esa autoridad debe aplicarle la iglesia a sus miembros. Allá, escúchame bien, hermano, hace unos días atrás llegó un hermano conmigo y me dijo, hermano, vengo a que ore por mí porque estoy afligido. Mi familia, mis hijos están en tal ciudad de Guatemala y pues algo está pasando ahí, es raro lo que está pasando. Me dice, yo consulté con una persona, una dama, y esta persona, por lo que le dijo, no tenía noción de lo que estaba diciendo. Y dice que le dijo, hermano, es brujería lo que le están haciendo. Y le tuve que leer la palabra de Dios. Oiga lo que Jesús dijo. ¿Por qué nosotros decimos, ay hermano, yo siento que es brujería? Oiga, ¿usted le cree a aquellos en lugar de creerle a su Señor? Le estoy leyendo lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ya Satanás está caído, su reino está en cenizas. Es palabra del Señor, hermano. ¿Lo quiere creer? Gloria a Dios. Y si no, pues entonces yo no sé cómo está su vida. Pero así dijo Jesús, he aquí, os doy potestad. Yo no sé si usted, mire, en una oportunidad, en otras oportunidades vamos a tratar de conseguir una pantallita para mostrarle a usted estos términos en el griego original para que entendamos. Mire, por favor, llévese esta palabra. Os doy potestad, esta palabra en griego exousia. Y sabe que quiere decir, os doy potestad, quiere decir entre muchas referencias, privilegio, quiere decir fuerza, capacidad, competencia, libertad, quiere decir dominio, quiere decir potentado, señal de control, influencia, delegada, autoridad, etcétera. Pero a mí me llama la atención que exousia quiere decir fuerza, capacidad, competencia, quiere decir dominio. Yo te doy dominio. O sea, donde tú estás parado hay un dominio. Ese terreno está bajo tu dominio. No tiene que entrar alguien más. Esa es la autoridad que le delegó el Señor a la iglesia. Estamos comprendiendo. Y yo le dije a aquella persona, disculpe, pero la Biblia dice todo lo contrario. Que estorba, por supuesto que hay estorbos aquí y en todo el mundo. ¿Me entiende, hermano? Pero nadie tiene autoridad sobre la vida de los cristianos. Nunca se equivoque usted. Sobre la vida no. La vida de los cristianos es intocable y es hermanos, esta es una regla en la Biblia, un principio rector como se le conoce. Esto es así, nadie, ningún diablo, ningún demonio va a cambiar lo que dice la Biblia y la iglesia lo debe creer. Mis ovejas están en mis manos. ¿Y qué dice? Nadie las arrebatará de mi mano. Procure, para que el diablo no tenga poder sobre usted, procure estar en las manos del Señor, porque Él solo responde por los que están en sus manos. Por el creyente que ya se bajó y anda como quiere, pues Dios no responde por ti. Dios responde por ti si estás en sus manos. Ese es un principio rector. Eso no va a cambiar. No hay demonio, no hay diablo que cambie eso. A ver, ¿está claro, hermano? Bueno, aquí ustedes son testigos, mi familia es testigo. Hubo un caso. Yo tengo las fotos todavía ahí, ¿se recuerdan ustedes?
cómo el Señor llevó a descubrir una trama del diablo. Mi esposa y yo estábamos por allá lejos predicando la palabra en una campaña, y yo, hermanos, yo padecía de un dolor terrible de cabeza y oraba y oraba y oraba. Hubo oportunidades, un tiempo cuando ya no podía ni orar en la madrugada, estudiar, ya no podía. A mí me ha gustado mejor a esa hora estudiar y orar, y ya no podía. Yo lloraba en mi almohada, lloraba, le decía: Señor, ya no puedo, algo está pasando, Señor. Y me recuerdo un sábado, Ivonne y yo estábamos en el hotel, cuando ya en la madrugada me llamó aquel hermanito, bajo la unción del Señor, y me dijo: varón de Dios, dice el Señor que aquí hay algo, es un estorbo. Y me dijo: ya me dijo el Señor lo que tenemos que hacer. El Señor lo llevó al punto exacto donde estaba aquella basura del diablo. ¿Sabe usted que cuando el Señor le quita la careta al diablo, ya no tiene autoridad sobre usted el diablo? No tiene ningún poder, ya lo descubrió el Señor. Es como el ladrón, cuando lo agarran con las manos entre la masa, se siente cohibido, ya no puede hacer lo que se quería llevar, un costal de cosas de oro, y acaba llevándose la escoba, porque fue descubierto en el acto. Hermanos, estoy parado aquí para dar el testimonio. Estoy aquí y estoy sano para la gloria de Dios. ¿Sí me comprende? Estoy sano para la gloria de Dios. Oh, yo sé lo que le estoy hablando. Yo sé lo que le estoy hablando. Dios nos ha dado esa potestad. Como el Señor me dio esa libertad a mí, esa libertad es la que le ministro a la gente. ¿Me entiende? Eso es lo que yo le digo a la gente. Hermano, quite de su mente, de su corazón, cualquier cosa, cualquier basura que le hayan querido decir. Estorbo, bueno, por supuesto que hay estorbos, pero no pasarán de ahí, porque no tiene autoridad el enemigo sobre nosotros. Nosotros somos pueblo de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, entonces, que quede muy claro. Imagínense lo que el Señor les dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza, sea lo que sea, sobre toda fuerza. Y nada, ¿qué dice? Léalo. Y nada, y nada os dañará. Hermanos, esta es palabra del Señor. Entonces, ¿por qué la iglesia está llena de miedos, de temores? Mire, hay gente que tiene miedo. Orar por los endemoniados, orar para que sean libres los endemoniados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Si usted tiene la libertad de parte del Señor, usted es libre para la gloria de Dios, déjeme decirle, la potestad de Dios está sobre usted. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Le quedó claro? Por ejemplo, los padres de familia, cuando todos sus hijos ya están dormidos, ministrelos. Ya claro, a la recámara de las damas, de las jovencitas, uno no se puede meter, ¿verdad? Pero donde está el varón o los varoncitos, hay que imponer manos con autoridad. Hay que tomar esas vidas para la gloria de Dios. Usted no sabe qué recibieron a través del teléfono. Usted no sabe a qué ambiente se han, hermanos, se han metido ellos. Se han expuesto a un ambiente espiritual infernal. Mire, le quiero decir, mire, y eso es algo que tiene que escuchar usted. Incluso hasta para niños en el teléfono hay cosas que influencian a los niños. Si hay para viejos, hay hermanos que lo que traen es un estorbo de tanto que están ahí en el perdiendo el tiempo, en un descuido, y miran cosas que ya no son agradables a Dios, y ¡fum!, quedó su mente ya dañada ahí. No, hermanos, no. Entonces, en la noche, ministre usted su casa, ministre a sus hijos. Y cuando pueda, ore por ellos. Cuando estén en la mesa comiendo, mire, eso es una buena oportunidad.
Dígales un versículo bíblico y ministrelos para la gloria de Dios ahí cuando estén en familia, por supuesto. Esto es muy interesante. Pero tenemos esa autoridad. A ver, este es un mensaje aplicable, hermano. Esto es algo que usted tiene que aplicar. Eso no, usted no me necesita a mí para esto. Estoy enfermo, que venga el hermano. No, mire, es lo que le estoy enseñando. El Señor le dio potestad a usted y me la dio a mí también. ¿Entendemos? Nos dio potestad el Señor. Solo aplique esa autoridad, esa potestad. Aplíquela en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creemos en la palabra todavía? Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Aleluya. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Todo el pueblo, póngase de pie. Vamos a aplicar esta palabra como la hemos aprendido. Gloria a Dios. Ahí donde está, levante sus manos. Levante sus manos rápidamente porque ya viene ese ruido por ahí, ¿verdad? Y dígale, Señor, en el nombre de Jesús, voy a despedir esta transmisión y después voy a orar con el pueblo aquí debido a que estamos en esta época y va a pasar un ruido por ahí en la calle. Corte el video, por favor. Que Dios bendiga a nuestros oyentes.